bueno para la jaqueca, Felipe? ¿Qué cosa? ¿Qué es bueno para la jaqueca, Grace? Sí, dímelo. Todas estas bebidas hidratantes como las para deporte, ¿Ya? como no sé, para no dar marcas, pero tú cachai cuáles son, y agua, pero no agua fría, Ya. ¿ya? Que sea quitadita de hielo, es increíble, pero esa te hidrata más. Así decía mi abuelita, quitadita de Me hielo. Las dos cosas que no tengo a la mamá, mano. Po. mi mamá habla siempre eso. Ese concepto lo usa mi mamá siempre, quitadita de hielo. Bueno, Sí, me servirá porque yo tomo harto té, tomo harta agua sí. no helada, así que espero que me sirva porque estoy con una jaqueca que no, fuerte. Pero a las personas que nos escuchan y nos ven le importa una soberana nada si me duele o no me duele la cabeza. Así que saludo a Grace Salazar, que nos estaba dando algunos Hola, consejos hola. caseros. ¿Cómo estás, Grace? Muy bien, pues feliz de estar aquí este día miércoles. Y don Mauricio Pérez. ¿Qué tal, guaso? Bien, pues además que muy contento porque a partir de hoy día, además de que la gente nos escucha en todo el No país. lo digas, no lo digas, Lo va a decir usted. porque sí, no lo digas, lo vamos a ir diciendo durante el programa. Así que, pero son buenas noticias, son buenas noticias. Son buenas noticias. Correcto. Muy bien. Oye, les quiero hacer una pregunta. O sea, si ustedes quieren decir cuál fue su opción, eso es un problema de ustedes, pero mi pregunta no va por ahí, sino que mi pregunta va por una retórica, que me encanta preguntar este tipo de cosas. ¿Qué recuerdos tienen del miércoles 5 de octubre de 1988, el día del plebiscito aquel? Del plebiscito Grace, del sí y el Guaso, no. claro, Guaso, Grace, Guaso. Por eso Oye, digo, yo no estoy preguntando por su opción. Si ustedes la quieren decir, el problema de ustedes. Mi pregunta va más respecto a ¿de qué se acuerdan? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hicieron? En fin. Bueno, yo tenía 16 años. Era una niña, Grace. El sí y el se no. nota, casi Me igual. había paseado en las caravanas y debo reconocerlo humildemente, anduve en caravanas de los dos lados. Eran muy Excelente. entretenidas. Excelente. Porque eran muy Excelente, entretenidas. muy bien. Me gustó eso, está bueno. Y de hecho éramos tan civilizados, yo vivía en las rocas de Santo Domingo, que ¿Ya? hacíamos al fin de las caravanas fogatas en la playa y estábamos a 20 metros de distancia, las fogatas del sí y las fogatas del no. Y nos gritábamos cosas muy ñoñas, así como Tonto. nunca, no estaba en un lugar donde hubiese protesta como agresiva. Era más un juego de palabras. Y lo otro que recuerdo mucho es que en las épocas previas a ese plebiscito, por primera vez yo era chica, era adolescente, y venían representantes de partidos políticos que estaban, ustedes saben, proscritos para la época del gobierno militar, y entonces te invitaban a reuniones clandestinas. Y era muy entretenido porque ahí conocía a gente como Anselmo Zule y otro más, y te invitaban a estas reuniones como del PPD que estaba formándose, ¿cachai? Oye, fue una época muy rica en cultura cívica. Aunque ustedes no lo crean, yo por primera vez conocí en el colegio, al año siguiente, cuando ya se empieza a ver todo el tema de cómo nombrar el Congreso y todo, hacíamos simulaciones en educación cívica, aprendiendo lo que era un diputado, un senador, cosas que no habíamos vivido los que nacimos el 73. Como los alcaldes designados, porque en Santo Domingo el alcalde era designado, los intendentes eran, todo era, no había gobernadores, nada, todo era designado, entonces todo el mundo discutiendo cuál iba a ser su futuro, al margen de lo que se votaba en parte de mi familia y en otra, yo tenía mi familia completamente dividida. O sea, mi papá biológico era sí absoluto y nadie fue mejor en su vida que Augusto Pinochet. Y por otro lado, en la casa de mi mamá, absolutamente todo no. Y lo peor que podía haber en la vida era la dictadura. Entonces, tuve un pensamiento, gracias a eso, muy rico, porque pude ver los dos lados de la moneda. Esa es como mi experiencia antes del 5 de octubre. Está bueno. ¿Y tu recuerdo, Grace, así como para ir sintetizando
Mi tu opinión recuerdo del respecto al tema triunfo, era como, no, pero tu recuerdo de esa época es como un recuerdo nostálgico, es un recuerdo de alegría, es un recuerdo de pena, es un recuerdo de oscuridad, es un recuerdo propio de la juventud. ¿Cómo lo podríais definir? es un recuerdo de mucha esperanza, porque queríamos vivir lo que era la democracia ejercida por la gente de a pie, los que teníamos en esa época, todavía no podíamos votar porque éramos menores de 18, pero que íbamos a llegar a eso pronto. Por lo menos en mi caso, yo quería tener una participación en la sociedad civil. Y para mí fue un gran triunfo por dos cosas. Yo recuerdo estos comentarios de mi casa y que los hago míos. Uno, por el impecable proceso que significó pese a todos los temores que se habían plantado antes. Y dos, porque fue un cambio que a lo mejor en lo legal fue muy violento, pero que en general, si ustedes lo recuerdan, se evitó un conflicto. O sea, muchos pensaron en que iba a haber un enfrentamiento entre personas, y lo que hubo fue unidad. Entonces yo tengo un muy bonito recuerdo, fíjate, del cielo, muy bonito. Está bueno. Lo que haya pasado después lo podemos hablar más adelante, pero tengo un Claro. Lo que pasa es que buen recuerdo. Está bien. Tú, Guaso, ¿cómo te acuerdas? ¿Cómo lo viviste? La Grace aquí un poquito contó, de una u otra manera participó en la onda de las caravanas y todo, una cosa propia de la edad, pero pareciera que tampoco tuvo mucha influencia, porque eso pasó también, hay que decirlo, mucha influencia de su familia, porque en el caso de la Grace, al igual que en la mía, que había una marcada tendencia, a pesar de eso, por ejemplo, mi papá, que podríamos decir que, si lo queremos situar políticamente hablando, mi papá, José Antonio Caz, para mi papá, lo podría haber visto con ojos de hoy como un progresista de izquierda, digamos. O sea, mi papá estaba mucho más allá de Pancho Malo, digamos, una cosa, pero bueno, cada uno con lo suyo, pero a pesar de eso, por ejemplo, las revistas Causa, Análisis, Hoy, las llevaba mi papá a la casa y me las mostraba, las veíamos, las leíamos. Entonces, esa como postura muy dogmática, pero a la vez algo poco habitual en esa época, porque además en mi casa, por ejemplo, se decía, en esta casa, o más bien en Chile se decía en algunas casas, en esta casa no se habla ni de política ni de religión. Y mi papá, por supuesto, come cura, decía, en esta casa se habla de política y se habla de religión. Entonces era muy agradable, pero no era habitual. ¿Cuál es tu recuerdo? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cuál es tu mirada de esa época, Guaso? Tengo tantas miradas que no sé, y experiencia bien notable. A ver, me encantaban las caravanas, cosas que traté de explicarle a mis hijos que no entendían que era el lugar más entretenido para conquistar. La Solo segunda, me caí nomás, pero bueno, no conquisté a nadie, pero bueno. Tenía 17 años más o menos ese día, por lo tanto no podía votar tampoco. Tampoco. Salí en la portada del diario El Mercurio, en la última ¿Conquistando caravana. a alguien, Guaso? Espero no tirando piedra. ¿Conquistando a alguien? ¿Conquistando a alguien, Guaso? Te puedo decir que en una caravana estaba la caravana del sí. ¿Besando a alguien, Guaso? Es que mira, es medio complicado el tema. Es como, ¿cómo te lo explico en corto? ¿Cómo te lo explico en corto? Terminé no quise, en una foto. No quise generarte un problema, ¿eh? Mira, sin querer queriendo, estaba en la caravana como una más. Por eso voy a contar la parte bonita de las caravanas. Ya pasábamos bien, la gente se reía, era súper buena onda. Mucha gente, pero miles de personas de ambas caravanas, de ambos grupos. El bocinazo. Sí. Bocinazo, hay de todo, era bien entretenido. Yo pasaba después. Bueno, estábamos llegando, no sé, a Boquindo con la escuela militar, veníamos desde el centro, porque uno iba a las caravanas al centro, pues, compadre, y allá yo iba a la Moneda y volvía, y caminando. Y así veníamos, y de repente un grupo de chiquillas me dicen, vamos a la casa del Tata, que era supuestamente... La casa del Tata, para que la gente entienda, era la casa de Pinochet ahí en Presidente Rázuri. Exactamente. Bueno, el presidente Rázuri con Málaga, no, con Cruz del Sur. Porque en la calle donde viví mi suegro. Cruz del Sur, porque yo vivía al frente. Asturias, porque ahí viví mi suegro. Entre Asturias. Asturias y Málaga. No, Asturias
con presidente estudias, Razzoli. ¿Te acuerdas Sí, cuando vale. Pinochet estuvo detenido en Londres y la gente gritaba, ingleses, piratas, devuélvanlos al Tata? Sí, pues. Y otros gritaban, we want justice. Ay, We will just... Ya, muy bien, excelente. Y Entonces, ahí, Guaso, entonces yo ahí iba como a la masa, ¿me cachai? Y las tres chiquillas había una que tenía entrada directa a la casa del Tata. Ah, caramba. Porque era su Tata. Ah, era su Tata en realidad. The real. No Entonces, era genérico, no era de cariño, era no real, era era cariño. Y sanguíneo. ella entra y yo con un amigo, Chico Bruna, afuera, pues. Va, echen, pues. Echamos, pues. No han echado nunca. Uy, está diciendo. Casa y nosotros, y todos me hemos cortado genio, 17 años, pues, cabrón. Afuera, en el primer piso, y de repente, desde arriba, de una escalera de mármol enorme, aparece el Tata. Y nos dice, chiquillos, suban. ¿Vamos? No te dijo eso, te dijo, chiquillos, suban. Eso. Lo estoy esperando acá arriba. Y nosotros dos nos miramos como diciendo, y le vamos a decir que no. Partimos para arriba de la escalera, pero había esa típica como cortina morada, tipo, ¿cómo sería el material? Chiquillos, ustedes me pueden ayudar, un material así tipo... ¿Cómo de terciopelo? terciopelo. De terciopelo. Hoy. Y nosotros quedamos detrás, po. Y de repente aparece, acérquense. Pasen. Cuento corto, terminamos abrazados en una foto del Mercurio, en la primera plana del Mercurio, cuando terminó esta caravana. Ah, por eso, en general, ya, ahora las dos entiendo, chiquillas, ya. perdón, tres chiquillas y dos giles a los dos costados. Esa fue la foto y todos preguntan, ¿qué hace el Guaso allá arriba? Para que me recuerdo de la última caravana. Y lo otro que me recuerdo... Y eso fue, perdona, y eso fue una semana antes de haber sido, ¿no? Claro, si fue ahí, pues Felipe, fue ahí. Bueno, y la otra que recuerdo, y ahí no sé si es con alegría o pena, porque no era un tema de historia no de acuerdo. No, alegría o pena. No sé si alegría o pena, pero... Acompañé a mi padre a hacer, y por eso yo estaba en las elecciones desde el año 88, siendo apoderado. Yo fui a San Bernardo, que era mi zona, yo soy de San Bernardino, nací y criado hasta el año 85 ya. Y tuvimos que regresar después de la elección hacia Santiago. Y me acuerdo de la Panamericana, una pura pista, y era el que no baila, no pasa, ¿me cachai? Cortar la carretera. Y te diré que estos eran metidos, como siempre, en lugares más difíciles. Más populares. Más populares, y además como más violentos. Digo, hay algunos lugares que eran de La Pintana, o sea, lugares bravos, siempre han sido bravos. Y difícil por volver a tu casa. No sabíamos resultados, acuérdate, en esa época los resultados se subieron mucho más tarde, por lo tanto uno, además no hay internet, chiquillo. De eso podemos hablar también, pero... Y la votación no eran así, que en 2 minutos tenía claro. Entonces, oye, a las 10 de la noche con el... y lo El otro otro día que me estuvimos, gustó... hace un tiempo tuvimos aquí invitado al hijo de Alberto Cardemil. No me acuerdo. ¿Ah, sí? Y yo le pregunté sobre el tema, sí, claro. ¿A quién tuvieron invitado? ¿Quién era? Creo que se llama Alberto Cardemil, Ignacia. Al igual que el papá, muy amigo de Juan Francisco Maquena. Claro, es abogado, tienes razón. Sí, pues. Puede ser, exactamente. Sí, lo conozco también. Oye, y lo último que me acuerdo es que te digo que creo que fue también un acto de que Chile es distinto, fíjate, porque independiente si se demoraba en los resultados, si realmente no quiso entregar el gobierno, no lo entregó, finalmente un dictador en sí, cumplió lo que decía una constitución, que en la hoy día todavía sigue vigente, la cual tenía que entregar el mando a una nueva elección y un proceso democrático, el cual, con los años y la experiencia, un civil con 51 años casi cumplido, puede reconocer que era la decisión correcta y no el sí. Ahora, no cambio mi voto como la gente dice, si hubiera sabido no hubiera votado, no. Creo que es la decisión correcta porque la democracia me encanta, me gusta que la gente vote y tenga opinión. Ignacia, lo que pasa es que hoy es miércoles 5 de octubre, al igual que el miércoles 5 de octubre de 1988, yo les preguntaba acá ¿qué recuerdo tienen más allá de la opción. Aquí la Grace no dijo, el Guaso sí dijo, tú si quieres la puedes decir, no es mi pregunta es ¿qué recuerdos tienes de ese día en particular también y en la previa, pues, obviamente? Yo voté para que sepan, o sea... Con 18, recién cumplido. No, tenía yo 20 creo que la años. Ignacia tenía 12 años y le hicieron un upgrade falsificó la Exactamente. No, yo voté
Yo voté, pero bueno, mis papás también eran como tú dijiste, Felipe, pues, tu papá que Como mi era, papá. o sea, entiéndeme que mi papá y mi mamá también eran más o menos parecidos. Era obvio, porque, ¿sabes? Lo que sí yo me acuerdo de esa época, de haber pasado, de tener susto a lo que venía, porque yo me acuerdo cuando era chica, a los 5 años me acuerdo cuando hicieron todo, que quitaron los campos y teníamos que hacer plan Daisy y a mi papá un par de veces lo atacaron con armas. Entonces yo tenía susto porque pasamos, después de eso, después del 73, nosotros pasamos a un orden, pasamos a que ya no nos pasaba nada más. Entonces como que nosotros nos sentíamos como tranquilos, como que estábamos resguardados. Era una cosa muy, muy extraña porque lo pasamos mal antes. La verdad que en esa época se pasó muy mal. Entonces, teníamos susto de qué es lo que iba a pasar después sin tener clara cómo iba a funcionar esta cosa de la democracia porque no la conocíamos. Pues yo, por lo menos, nací nací al 68 y no conocía vivida la democracia. Entonces, teníamos como un poco de temor a lo que venía. Obvio. ¿Y qué te Y recuerdas de ese día, Ignacia? ¿Dónde votaste? voté en la escuela italiana. En la escuela italiana, ahí en Estaba Apoquindo, en frente al Poe Apoquindo. Stop. Frente al Frente al Poe Pollo. Stop, Ignacia. Exactamente, yo vivía por Muy ahí bien. cerca también, bueno, yo vivía frente al General Pinochet, frente, en Asturias, esquina con, Perfecto. en la esquina había un edificio como de 4 pisos, y arriba en el cuarto piso, en el techo, siempre estaban los boinas negras, porque estaban siempre vigilando, como se llama, para todos Así es. lados, porque como eran altos, qué sé yo, así que Y nosotros ahí, teníamos y ahí contacto. vigilaban boinas negras de boinas negras y vigilaban boinas negras vestidos de cualquier cosa, de También, luchabota, de vendedores de sí. helado. Exactamente. Bueno, nosotros vivíamos ahí, entonces para nosotros era un CNI. resguardo total. Nosotros dejamos la casa abierta y no pasaba nada. Pues sí, Obvio, estos boinas negras pasaban a la casa y eran parte de uno ya, pues sí. lógico. Entonces era muy. Bueno, y ese día fui a votar muy temprano. Igual teníamos un poco susto porque era todo como, todo nuevo, pues si no habíamos votado de cuándo. ¿Cuándo que no se había habido la última votación? Entonces era todo Chuta, como yo nuevo. creo que sí, como dicen los 70. ciúticos, sin temor a equivocarnos, sin temor a equivocarme, la última elección fue en marzo del 73, que fue en una parlamentaria, que Imagínate, muchos entonces, dicen que en esa elección, si la UP no hubiese sacado tan buena votación, Allende habría caído, digamos, antes. por un tema parlamentario. Y Ah, ahí dicen, hay muchos libros en cuestión, que los golpistas dijeron, compadre, no hay cómo sacarlo, echemos a correr la operación Día D, digamos, que fue el nombre del 11 de septiembre del 73, una cosa muy original, digamos. Pero bueno, Claro. ¿para qué nos vamos a poner a No, criticar los nombres? Pero bueno, ¿para qué vamos a decir el nombre coloquial del 5 de octubre? Pues ustedes saben cuál es el día, ¿no? No. El día del níspero, vamos a decir. ya, bueno, no digas nada entonces. Oye, Oye, pero yo no dije mi opción, no porque si es no la cosa quiera tuya. decir. No, 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 es no. cosa Lo que tuya. pasa es que yo no voté. Entonces, Ah, verdad, a mí verdad, me tenés encanta. razón. Tenés razón, ¿Ah? igual que el guaso. Entonces hoy Tenés toda día la razón. yo podría decir, no, si yo hubiese votado, pero eso suena vacío porque como que uno se abandera Sí, obvio, tardíamente. Yo no tuve opción a obvio, voto. no, No obvio. tuve opción a No, voto. yo así que, tampoco. no, pero Perdón, igual, ¿cómo se llama? Laura, Fue, perdóname, ya voy contigo. oye, No, hola Laura, buena bueno, broma. ¿y cómo se llama? Y ese día fue Ya, un día tranquilo, un día de ir a votar, un día con un poco ya, de susto de que me picaba la guata todavía, era una cosa media extraña esto de tomar decisiones cuando nunca antes nos habían preguntado ni una cosa. Tenía temor y bueno, y además que en esa época sí que se respetaban a los militares, pues ya acuerdan que estaban todos los colegios, todos donde se votaba, estaba todo impecable, nadie, pero no volaba ni una mosca. Eso sí me acuerdo que era todo muy ordenado, muy, ¿cómo se llama? Uno se llegaba a cuadrar frente a los militares y los carabineros que existían en esa época, pues. Y con el dedo pintado azul. Sí, bueno, correcto. pero eso fue hasta varias veces después, pues. O sea, Entintado, perdón, sí, pues hasta mucho tiempo después yo hasta alcancé, mucho tiempo claro, después fue entintado. lo del pintado del dedo y te pintaban la uña, porque el dedo se salía la tinta y de la uña no. Claro. Y mucha gente iba a votar de nuevo, entonces después era con dedo y uña, para que no, ¿cómo se llama?, se volvieran a votar. Lleno de,
lleno de papeles ¿cómo se llama? Pañuelos desechables o papel Papel tisú, confort, po, marcado y tirado en el piso con el tintado con la tinta. Sí. como si eso te sirviera, porque no te servía, te queda pegado, y en los árboles. Yo me No, acuerdo en el si Estadio jamás. Nacional donde yo votaba, estaba lleno los árboles entintados, de la gente trataba de sacarse no porque quisiera hacer trampa, sino que porque te quedaba el dedo entintado. Claro. Oye, pero Laura, bueno, pero eso fue sí, esa fue perdón. mi experiencia. No, está perfecto, está perfecto. Laura, ¿tú tienes alguna noción? ¿Te ha interesado? Te lo pregunto en serio, ahí esto no es crítica. ¿Lo has comentado alguna vez con tus pares, en tu familia, de lo que pasó? ¿Tú qué año naciste, Laura? 2005. Ya, o sea, ¿qué edad tienen tus papás? Mis papás tienen, el mayor tiene 47 y la otra tiene 42, Cáchate, 43. po, Claro, weón. tu O sea, papá, tampoco tu papá tampoco votaron votó tus para el papás. plebiscito. Tampoco No, Tampoco votaron. po. votó. Concha el loro Tampoco que votó. somos viejos. ¿Has leído, te ha Estamos mal. interesado, has escuchado, qué sé yo, cuando aparece algo en un diario, o en internet, o en la tele, tú te quedas pegada, te interesa? O más o menos, como podríamos decir, para los que somos más viejos, es como, no sé, po, el plebiscito del 5 de octubre del 88 es como, no sé, po, algo que pasó en la historia de Chile, como uno podría decir, no sé, po, algo que pasó, no sé, en 1943, a lo mismo. No, mira, la verdad es que a mí siempre me ha interesado, yo siempre he sido fanática de la historia y de hecho fue el inicio de cómo yo tal vez como partí en política. Cuando se pasa esta materia en sexto básico, para mí fue lo máximo, para mí fue lo máximo. O sea, yo llegué preguntando a la casa, yo hablé con mi abuelo, sobre todo porque en mi familia habían opiniones divididas. Entonces fue entretenido escuchar como las dos versiones de lo que se esperaba, de lo que no se esperaba, de lo que pasó después, de lo que pasó antes incluso. Entonces para mí fue súper interesante, es súper interesante estudiarlo hasta el día de hoy. Y es más, yo creo que ahora se ha estudiado un poquito más porque cuando fue el tema del estallido social se hablaba de los 30 años y pocos habían estudiado, bueno, ¿por qué son 30 años? Ah, el retorno a la democracia, ya, ¿y cómo fue eso? Entonces, harta gente se empezó a interesar harto más por estos 30 años que habían pasado, entonces, a mí es un tema que me encanta hablar y me encanta escuchar como su experiencia y todo, porque no lo viví y vivo como con la constante pregunta fue lo mejor, no fue lo mejor, qué hubiera hecho yo en ese caso. Obviamente que siempre voy por la democracia, pero yo creo que me hubiera gustado, tal vez como si pudiera viajar en el tiempo a ver como ese día de elecciones, lo haría porque me gustaría como sentir esa adrenalina de volver a votar y todas esas cosas. Era heavy. Yo cumplí 18 el 20 de septiembre ese año y los registros electorales se cerraron el 30 de agosto, que fue el día en que la Junta designó al general Pinochet como el candidato. Porque que no se nos olvide que no, digamos, era casi obvio que iba a ser él, pero se pensó en algún civil en algún minuto y al final, bueno, ese 30 de agosto se cierran los registros electorales y yo por 20 días quedé fuera, 21 en realidad. Y a ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, sí, 21 días. Y claro, yo imagínate, acompañé a mi papá a votar, eso es como, no sé, pues Wow. es como ese chiste que uno dice, o te portas mal, o sea, si te sigues portando mal, no te saco a ver cómo la gente toma helado, una cosa rarísima, Claro. pero claro, era una efervescencia tan grande que había que bueno, ya, para cerrar el capítulo, ustedes saben que yo soy un fanático de, creo, a mi modesta opinión, el mejor cronista vivo, digamos, contemporáneo de Chile, Ascanio Cavallo, y está este libro, tiene varios, pero está este, que se llama La historia oculta del régimen militar. Sí. Y yo modestamente lo tengo dedicado. ¿Autobiografía? Ah, Ahí está, por Ascanio. Qué buena. Oye, maravilloso. eso que tú tocas, Felipe, es súper importante porque Pero déjame terminar Sí, para cerrar, porque y este libro está en desorden cronológico porque, bueno, cuando Ascanio era director del diario La Época, tuvo se enredó
estaba la premura, en fin, y este libro en el fondo es una recopilación de artículos que aparecieron y que él después los ordenó, digamos. Y en la página 637, el capítulo es 5 de octubre. Y la bajada del capítulo dice: en la noche del plebiscito se descorrió un velo y saltaron a la vista notables contradicciones entre los mitos y la verdad, entre los métodos de control eficaces y la falta de previsiones, entre quienes deseaban ocultar los hechos y quienes estaban dispuestos a asumirlos, entre un país con historia y uno sin memoria. Esa noche estuvo en juego la dignidad de unos y de otros. Felipe, pregunta cortita. Este capítulo del 5 de octubre, para cerrar, está en detalle: diálogos, contradicciones, intentos de imposiciones, intentos de ocultar información, intentos de generar todo un tema. ¿Cuál fue el papel que jugó Estados Unidos en esto? ¿Qué tan importante fue Estados Unidos para que se reconociera el triunfo del no? ¿Qué dijo el general Matei cuando crució de Centeno al Palacio de la Moneda a la periodista de la radio cooperativa Gema Contreras? Bueno, todo eso está en este libro, y por supuesto todos los episodios que ocurrieron desde el golpe del 11 de septiembre del 73, pues el viaje a Filipinas, la crisis de los bancos, el caso de Gollado, lo que pasó con la DINA, lo que pasó con la CNI, bueno, todo está en este libro. Ya, perdón, Guaso. Bueno, es que eso es lo que te... perdón. Sí, dale, a ver, es que el Guaso quería decir algo y voy Mi contigo. pregunta era cortita, que era por hacer un poco, como tuvimos elecciones recién, también hay que hacer un poco razón. En ese plebiscito, al final era un plebiscito, no sé si era una elección. Plebiscito. Fue 52-48, ¿cierto? El resultado, ¿no? No. 56, Yo te voy a dar los datos exactos. ¿Y cuánta gente votó? Es que te preguntaba por ver cómo ha cambiado la población y cómo, porque era voto obligatorio en esa época, no era voluntario, por eso también lo... 50 y, Pero 54%, solo de los inscritos voluntariamente. 54% para el... Sí, se inscribían voluntariamente y se inscribió más del 93% de las personas. Por el sí, pero por el no, votado un 54% y por el no... 54. Un 43%. Por el sí, 46. Ahora, 54-43, porque hubo nulos, hubo blancos, en fin. Y nada, pues aquí está el dato. Yo estoy cada día más ciego. No sé si sabía, que era por saber cuánta gente votaba en los sí, es que aquí justamente la recoge este dato. Después de 15 aquí está años, este dato. Era bueno. Dice, Universo, todos los mayores de 18. Vigencia, bueno, en fin, sí, está por acá el dato. Debe estar, no lo encuentro aquí, pero yo te diría que más del 90%, no sé si fue el 92 o el 93% de quienes podían votar se inscribieron. Se inscribieron porque, como dice la Grace, era inscripción voluntaria. Y el voto era obligatorio. Lo que yo quería comentar de esa época, que una de las cosas más importantes, no más que el resultado obviamente, pero previo y post resultado, fue la apertura que sufre Chile en la materia cultural. O sea, ustedes tienen que... Perdón, un dato nomás, 7.5 millones. Disculpa, que lo encontré. Bueno, la cosa es que lo primero que pasa es que se abre la lectura. O sea, empiezan a salir libros como Los zarpazos del Puma, Mis primeros 3 minutos en Tejas Verdes, como cosas que uno... Lo segundo, que también deja de circular mucho diario clandestino y se vuelven oficiales. Sí. Que es un tema, porque ustedes iban a una biblioteca, la Laura no conoce esto, a lo mejor no sabe lo que es una biblioteca más que las virtuales, pero una donde los libros realmente se hacían así, y había libros que estaban prohibidos. Entonces,
fue la primera época. Yo, entiéndanme que yo salí de Santiago en el 86 del colegio católico particular y fui a dar a un colegio municipalizado en las Rocas de Santo Domingo, que pese a que era como muy elitista en esa época, igual era un colegio municipalizado. ¿Al lado, Entonces nosotros, al lado de la iglesia? sí, no, Es esa era la precioso. parroquia. Yo estaba a la Ah, ya. entrada de Santo Domingo, en el People's Perfecto. People, Donde frente a se la jugaba municipal. vientos de golf. De hecho, nosotros inauguramos ese colegio, fuimos los primeros cursos. Bueno, la cosa es que ir a una biblioteca y encontrar historias de la UP o de antes de eso, era una novedad para nosotros, era como para los cabros chicos y dio un nuevo juego de Play. O sea, era una cosa impactante. Yo no sé si ustedes lo vivieron igual, pero conocimos la educación cívica, que hoy día los cabros no la conocen, pero que en el colegio inmediatamente se instauró y tercero y cuarto medio fue un año, yo salí en el 90, fue un año muy movido culturalmente, se abrió el cine, se abrió el teatro, fue una época El que, concierto de Rod Stewart, que fue el primero masivo. oye, Además, Amnesty Internacional, Yo estuve en el primer concierto. a ver a Sting, que venía de Police, y vimos Sí, a la pues, Shiny señora bailando O'Connor. arriba. Oye, fue una época que hoy día está como muy, pero hay un dato muy importante, ¿por qué Pinochet pudo ser candidato? Y esto siempre ha sido como un rumor, ¿ah? Y es porque no se reconoce en la Constitución del 80 y en este plebiscito y en el plazo de la democracia que el gobierno militar haya sido una dictadura. Y por eso que se provoca este traspaso tan pacífico, porque ¿cómo se llama? Se reconoce como un gobierno militar, cierto, de facto, pero que se legitima después de la Constitución del 80, y es por eso que él puede ser candidato, porque los dictadores no pueden ser candidatos. Ahora, claro, Entonces, se legitima el mismo, por Claro. supuesto, no, sí, no, yo no estoy diciendo que haya se sido algo autolegitima, digamos. exacto, no fue un acto democrático. Acuérdate, y ustedes se acuerdan, ya que nos fuimos para atrás, ¿se habrían acuerdan decretos que, leyes nomás, pues recuérdenlo. que po. a propósito de esto, decretos con fuerza de ley? No, Fíjense en pues la el decreto fotografía. ley, porque el decreto con fuerza de ley es el que te aprueba el Congreso. Claro, pero digo, existían decretos de ley y decretos con fuerza de ley, y la Junta Militar de Gobierno era la que cumplía el rol legislativo, digamos. Fíjense la fotografía del libro, se fijan que está ahí Pinochet, qué sé yo, el general, está el general Lee, ¿está el general Lee? ¿O el general? Sí, el Sí, general Lee, el está general Lee. en Mendoza, está el general Benavides al lado, lo de Decano, en fin, y atrás dice Chile, 1810-1973. Porque de alguna manera el gobierno militar siempre ocupó la fecha del 73 como una segunda independencia. Sí. O sea, la ponía a la misma altura, digamos. Bueno, hay tanta cosa que hablar, podríamos estar hasta mañana porque fueron 17 años, entonces pasaron tantas cosas en esos 17 años. Pero bueno, quería hacer solo un recuerdo, preguntarle a ustedes cómo lo vivieron. Y bueno, claro, marca mucho lo que viene después. Si al final, Sí, claro. yo creo que hay dos hitos importantes políticos, digamos, y entre el 11 de septiembre de 1973 y el 5 de marzo de 1988, el 5 de octubre de 1988, pasaron muchas cosas, pero yo creo que son dos fechas que son re importantes, digamos, para bien o para mal. Yo ahí no entro en, cada uno opinará lo que quiera. Yo tengo mi opinión, pero nadie me la ha preguntado, pero son dos fechas que marcan algo muy Bueno. fuerte, ¿verdad? Sí. Y que, claro, porque el 11 de septiembre del 73 te marca una cosa y después el 5 de octubre del 88 te marca otro camino. Entonces, Exacto. bueno, yo siempre aprovecho de recomendar este libro. Ahora, Ascanio tiene varios. Tiene la historia oculta del régimen militar, tiene la historia oculta de la transición, tiene el que me compré hace poquito, la historia secreta de la década socialista, que es el gobierno de Lagos y el primer gobierno de Bachelet, y está otro libro que no lo he podido encontrar todavía, que se llama Los hombres de la transición.
Si te gusta la lectura, Laura, si te gusta la lectura, Ignacia, si te gusta la lectura, Grace, cómprenlo, porque está escrito, digamos, para que se entienda como en lenguaje de farándula. Es como, y él le dijo, y él llegó, y lo miró, y resulta que, entonces es muy entretenido. Tipo, Es muy, tipo dramático. telenovela, así digamos. Es Kawin, exacto, le es da- Kawin. Claro, esa es la claro, y gracia. te da como la conversa, y además está muy, muy, muy bien documentado. Oye, el libro que me leí, que también está como así, me lo tragué. Yo de verdad soy mala para leer. Incluso cuando tengo que leer, le pongo al computador la cuestión esa que te lee, porque la verdad que soy muy re mala para leer, porque no Te entiendo. me desconcentro. Yo, la única Me forma de encanta. poder entender mejor es que me lean y yo poder hacer algo con las manos, o tejer o algo, Ok. pero esa es la forma que para concentrarme. Bueno, pero el libro que me lo tragué, yo creo que en un día y medio, es el que escribió la Carol Baum ahora, Secreto Constituyente. Ah, sí. Ah, Es no lo he muy, leído. Bueno, es muy bueno, es entretenido, es rápido, yo lo encontré fantástico. por algo, por algo, ¿cómo se llama? A propósito del mismo tenor, digamos, más allá de las opiniones personales de cada uno, que es legítimo, estoy buscando el nombre exacto, pero por algo el libro, hasta un par de semanas por lo menos, más comprado, más vendido en Chile, ¿Ya? es el libro de Jorge Baradit, Sí, Ah, que justamente en la historia oculta o la historia secreta, estoy buscando exactamente el nombre, porque claro, porque lo da en ese tono, pues es una cosa más reciente. sí. Y, El de la claro, Carol tú quieres es muy saber, entretenido, claro, muy tú quieres entretenido. saber los detalles, en fin, las Sí. cositas que pasaron por aquí, las cositas que pasaron por allá. No, es que Y además que cuenta, porque cuando se fueron aprobando algunas normas que eran como el derecho a tener, por ejemplo, una noche libre de luces, o algo así era. Entonces, era súper complicado porque me decía, como lo cuenta además, porque además es como estar con ella. Decía, tal cual, cagamos, no voy a poder hacer nunca más una fiesta porque le voy a ¿cómo se llama?, a contaminar la casa al lado, todas las luces que voy a poner, la música, voy a contaminar a mi vecino, así que me puede demandar, pero cosas como muy que tú decís, ¿cómo es posible que se hayan discutido cosas que son tonteras? Porque finalmente eran tonteras. Entonces, el mismo tema de las semillas ancestrales, bueno, millones de cosas, de detalles, de cosas muy chicas que la gente se agarraba a la cabeza y decía, pero ¿cómo estamos discutiendo en una constitución semejantes cosas que no tienen pero ninguna importancia y que si es así, tendría que ser en una ley que se tuviera que hacer después, pero no en la constitución? Bueno, y por eso que es entretenido. Yo me reí muchísimo. Fue cuando me fui a Argentina y me lo leí en el, ah, en bueno, el, en el avión, que además soy re mala para leer, de verdad. Y te prometo que la señora al lado me miraba porque yo me iba riendo a cada rato, porque te juro que era para reírse, muy entretenido. Yo se los recomiendo, secreto, es como Secreto secreto Constituyente. constituyente. Sí, ese. Yo se los recomiendo porque de verdad ahora, es muy bueno. el Secreto libro de constituyente. Baradit, yo no lo he leído, por supuesto, ni tampoco lo voy a leer, no gastaría plata en él, Se pero llama, lo escuché, lo pero escuché, lo escuché cuando lo, pero lo podéis descargar, ¿ah? Se llama La sí, Constituyente Historia Secreta. claro, y lo escuché cuando lo estaba presentando en una radio, y ¿sabes qué? Yo lo escucho hablar y yo digo, es que no entendieron nada. No, No nada, nada, entendieron, no nada. entendieron nada de lo que significa realmente el 63%. No, y Nada. haber hecho todo Un ese nivel de perder ese soberbia y trabajo. prepotencia propio de algunos Bueno, personeros de gobierno. los sectores políticos que estuvieron por el rechazo todavía no lo entienden y queréis pedirle a los que No, es votaron verdad. apruebo. Es Bueno, sí, verdad. es verdad. Es como, Sí, sí, eso es eso es como cierto. dice mi mamá, pedirle pera al olmo, digamos. Sí. No, pero es que esto no ni siquiera salir, no, yo de verdad que es, ¿ustedes se dan cuenta lo que es haber sido de ese grupo de 156 constituyentes y que se haya rechazado el trabajo de todo un año y que nos tuvieron todo un año pendientes de ello, de lo que decían, de lo que no hacían, o sea, y ese trabajo se perdió, se perdió. O Y sea, la plata ese también. trabajo es a la basura, porque ni siquiera hay cosas que están rescatables.
Yo de verdad que Pero digo, capaz que, ¿cómo- pero ¿cómo no les debe? a propósito de lo que tú dices, Ignacia, y por todo lo que se habla respecto a los bordes, en fin, los principios y después el mecanismo, que hay una discusión sobre el tema, qué es lo que debe ir primero, qué es lo que debe ir después, hay que discutirlo todo a la vez, en fin. No sería de extrañar que muchas de las cosas que están en el texto rechazado no solo se discutan, sino que además se aprueben en el eventual nuevo texto. Sí. Sí, sí, Sí. pero sí, hay algunas quizás sí, pero de verdad que Como los en- derechos sociales, en general va a pasar eso. sí, pero Claro, por pero ejemplo. en un ámbito bastante más general. Lo que pasa que, a ver, que cada No lo sé. artículo que se escribió era tan minucioso, iba tanto al que no te puedes ni despegar, que yo creo que iba a ser muy complicado, incluso hacer las leyes con esa constitución, porque no te dejaba margen de nada. Todo tenía que ser eh, asociado a miles de cosas. Entonces yo creo, de verdad, que quizás sí, hay muchos puntos, el cuidado al medio ambiente, los derechos sociales, evidentemente porque van a estar y tienen que estar en una nueva constitución, pero de una forma que deben estar en una constitución. No puedes ir tanto al detalle porque si no después no le dejas margen para hacer unas buenas leyes. Ese es el ¿Sabes problema. lo que pasa? Es que lo hizo un grupo sindicalista, no un grupo constituyente, porque yo escucho a los personeros de gobierno, como yo tengo que mamarme 1 o 2 consejos comunales a la semana, yo les puedo contar que realmente no entienden nada. O sea, por ejemplo, van a aprobar una patente y requieren la opinión de la Junta de Vecinos. Y la Junta de Vecinos opina distinto a lo que opina un concejano, un consejero, da lo mismo. Y entonces habría que haberle preguntado no a la Junta de Vecinos, sino que a la gente, casa por casa. O sea, si no entienden nada, no saben lo que es la democracia representativa, no validan sus propias instituciones. Entonces, tú no les puedes pedir mucho más. Y cuando los escuchas hablar y, con el pasado reciente, digamos, y uno dice, es que estamos en muy malas manos. Sí, estamos en O súper malas sea, manos. yo Eso lo hemos dado oigo cuenta. los argumentos de los personeros de gobierno, del mismo presidente, de las mismas tonteras que se discuten en vez de discutir cosas importantes, si se tiró un peo o no, pucha, perdónenme lo coloquial, pero, ¿verdad? Yo realmente No, no, me da susto en qué país estamos así. no, sí, de verdad que sí, es verdad, tienes razón. O sea, se nota que hay una deficiencia. Ay, yo no sé cómo decirlo, porque no quiero ser tampoco maleducada ni falta de respeto, pero de verdad que se les nota muchísimo que falta mucha instrucción, falta mucho estudio, falta mucha experiencia, se les nota en los discursos que dan, en las declaraciones que dan. El otro día a una ministra que la entrevistaron por este tema del TTP-11, que no sabía ni qué era lo que eran las cartas que estaban, ¿cómo se Las llama? cartas Todo lo que se paralelas, estaba, side letter. las 6 letras, claro, o sea, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, ¿en dónde estamos? La recola, ¿en dónde estamos? Y así nos vamos dando cuenta de millones de cosas, de millones de detalles. Acá, por ejemplo, ayer tuve una reunión con uno de los dirigentes de Chimbarongo, que son los tabaqueros de acá de Chimbarongo, que habían tenido una reunión con el ministro de Agricultura, porque ellos tuvieron un problema de sequía y un problema más de que se les con esas heladas que hubieron a principio de año, que se les heló toda la siembra y todo. Entonces él los mandaba a hacer, no sé, que se cambiaran de trabajo, que se cambiaran de rubro. Entonces me decían, una persona que a toda la vida ha plantado tabaco, ha sido su trabajo, todo, que ahora le van a decir, oiga, pero mejor ponga lechugas, total, la lechuga quizás le va a ir mejor. Es como no entender nada de lo que está pasando. Y eso es lo que les pasa a la gente. Y para que vean, son gente súper humilde, que muchos de ellos no saben mucho ni siquiera escribir, les cuesta, ¿cómo se llama? De repente cuando llevan muchos años lo mismo, que alguien les venga y les diga, no, pero cámbiese de rubro, cámbiese de trabajo, cámbiese ¿cómo se llama? De temas de plantación. Entonces tú decís, Dios mío, no entienden nada, es como que no entienden nada, y eso no es solamente a nivel de gobierno en la moneda, sino que a todo nivel, ¿cómo se llama? Gubernamental, que tienen que ver con la gente del gobierno. Entonces, de verdad que da pena, y ojalá, te juro que es cierto que yo creo que
finalmente van a terminar con la concertación entera metida entre el gobierno, pero por lo menos que haya gente que opine la verdad. Incluso es más, yo les voy a decir una cosa, a mí en lo personal, a mí Mario Marcel, por tú, ya estoy que lo cacheteo. No, ya me Ya- No superó, entiendo. Ya Mario. me superó. ya Y no de me- Grau no- ni hablar. Es que yo les tenía, te juro que yo tenía mis fechas puestas en él, te lo prometo que es verdad. Yo dije, estando Marcel, las cosas van a ser distintas. Y de verdad que ahora ya no lo quiero ni escuchar. Ya siento que ya se fue. Además que tiene una sonrisa que nada me gusta ya. Entonces, de verdad que siento que las cosas están cada vez peor. Y Y, la oye, Laura, ¿qué y opina? bajó 3 puntos la aprobación del presidente esta semana. Sí, sí. No, se sigue Laura, bajando. Pucha, a ver. A ver, ¿cómo le explico? Yo no soy tan crítica de todo esto. Yo creo que, o sea, si bien yo creo que estamos mal, creo que hay hartos errores. A ver, va a sonar muy pesimista lo que voy a decir, pero creo que podríamos estar peor. Entonces, yo todavía celebro que ganó el rechazo. Entonces, si Sí, bien hay un bueno. montón de cosas que me llaman la atención, que creo que están perdidísimos, como el proyecto de ley que presentaron sobre el aborto sin tres causales, o sea, sobre el aborto libre en realidad, y cuando en realidad tenemos los índices de violencia, en fin, lo de la desaprobación que hizo la Grace, si bien vamos en decadencia, eso lo firmo, creo que podríamos estar peor. Entonces, por esa Hubiese parte, ganado la prueba sin duda. Po. sí, entonces, eso es lo que me pasa. Entonces, como que todavía hay algo que consuela a mi alma. Ya que ya se cumplió un mes de que ganó el rechazo, ya por esa parte ya estoy feliz. Me queda algo de alegría. Qué bueno. Bendita bueno, juventud. Bueno. y mientras tanto ya se empezaron a formar mesas paralelas por la discusión constitucional, con Bueno, parlamentarios del Partido de la Gente, con independientes, con algunos DC que yo podría decir como los DC por el rechazo. Y bueno, como dice la Laura, ha pasado un mes y poco más de un mes en realidad. Un mes y un día, 2 días. Estamos, claro, un mes y un día y ahí seguimos enfrascados en que todavía no se logran acuerdos, digamos. Cada uno ya ha dado a conocer su postura. Algunos dicen hay que ver los bordes y el mecanismo a la vez. Chile Vamos dice no, primero los bordes y después el mecanismo. Y ahora está lo que pasa con esta mesa paralela. Y en paralelo está la decisión del Partido de la Gente de desconocer un acuerdo y no votar por Carol Cariola como la próxima presidenta de la Cámara, que se supone que la presidencia de la Cámara cambia el próximo 11 de octubre, si no me equivoco. Sí, Algo que ya pasó, a la gente se lo olvida, pero Gabriel Silver, de la Democracia Cristiana, iba a presidir la Cámara de Diputados y hubo un desconocimiento a propósito de una denuncia por violencia intrafamiliar, se recordarán ustedes, y terminó siendo presidente de la Cámara de Renovación Nacional, Diego Paulsen, que en buen chileno no tenía cómo, pero terminó siendo presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, cosas que pasan en política, digamos, pero yo creo que el tema constitucional, no sé, no sé si les pasa a ustedes, pero pareciera que se avanza un poco, pero al día siguiente como que queda entrampado otra vez lo mismo. Y yo siento que falta eficiencia, fíjate, más allá de los tiempos. Yo sé que hay gente que dice, no, que hay que tomárselo con calma, no hay que apurar la carreta, pero yo siento que de nuevo hay poca eficiencia en esto, porque en rigor en un mes, ¿qué es lo que ha pasado? Que se han reunido y que los distintos bloques han presentado una propuesta, pero nada más. Claro, avanza en un paso y retrocede en 3. Porque sí, lo que pasa es que tampoco es mucho no está mérito fácil, eso, digamos. pero no está fácil llegar a acuerdos. Ese es el Ahora problema. se habla de que la derecha exige que se mantengan los 2/3 en el eventual órgano que redacte la nueva constitución. Hay otros que dicen no, que hay que bajarlo 3/5, 4/7. Bueno, en fin. No, sí, no está fácil. No sé. No, Esto está Oye, complejo. Rígido. Y además el gobierno en una situación bien complicada porque Masek 0,
muchos decían que podía ser negativo, pero entre 0 y negativo más o menos lo mismo, digamos, pero bueno, tiene uno también para ser pájaro de mal agüero, pero además con una situación económica bien compleja y con un presupuesto ahí que vamos a ver qué va a pasar. Y bueno, y el presidente en este encuentro de la construcción reiteró ayer que el tema de la reforma tributaria Es verdad. y básicamente, más Con allá no de que muy uno esté de buenos acuerdo o comentarios del no, presidente. claro, el tema tributario es clave para cumplir su programa, digamos. Si no tiene esa Sí. reforma, va a estar ahí tratando de atajar los penales, digamos. No, sí, no está fácil, no está fácil. Bueno, sí, quizás estábamos peor de lo que pensaba. No, lo que pasa es que, mira, Me bajaron del es ánimo. increíble, yo hoy día Bueno, escuchaba... y con hechos de violencia que a mí me carga ocupar el concepto desatado, porque desatado depende, pero sí de hechos de violencia con mucha Nunca repercusión antes visto, mediática. nunca Felipe Pero es antes que visto. además... Absolutamente, pero digo de repercusión mediática, que es lo que está pasando en lo que pasó ayer en las cercanías del Liceo de Aplicación, en las cercanías del INBA, porque en el Liceo de Aplicación trataron de quemar un bus, y en las cercanías del INBA se trataron, o sea, no solamente de romper, digamos, los ventanales de esta unidad del cuerpo militar del ejército, sino que además intentaron entrar, y No, hubo ahí personal del ejército lesionado, digamos. Entonces, no está No, fácil el tema desde ¿y ese qué es lo punto de que vista pasa si también. entran? ¿Y qué pasa si Claro, entran? obvio, claro, por eso Entonces te le digo. preguntaron, le Y además preguntaron a la que hay ministra. personal de civil, no Exactamente, solamente pero militar, sino que personal de civil ahí. bueno, ahí Y trabaja, mira, más del 50% es gente civil y que no es uniformada. Claro. Entonces, lo dijo la ministra, y la ministra le dijeron, bueno, ¿y qué pasa si la gente entra? Y ella dijo, es que no pueden entrar, no está autorizado a entrar. Entonces, a mí el susto que me da es que si entran y llega a quedar alguna embarrada, porque ustedes saben que los militares actúan Claro. frente a las órdenes y frente a lo que ellos tienen mandatado. ¿Y qué pasa si hubiera pasado algo con algún chiquillo que... No, mira, si no es Bueno, fácil. tal vez por algo lo hicieron, porque sabían que iba a ser ¿Sí? complicado que actuaran. Pues el problema es el límite. Hasta dónde llega, ¿Hasta hasta cuándo? dónde tú logras No, o puedes límite. correr o arriesgar ese límite, digamos. No, oye, sí. pero es que además a mí, yo no sé qué les pasa a usted, pero yo ayer escuchaba a la subsecretaria de Salud, que A estaba mí me hablando pasa de que todo el tengo tema. baja depresión y estoy muy deteriorado, Grace. Ah, tú dices que nos Yo pasa con tengo los hambre. temas. Ah, perdón. ¿Ah? No, Yo le es estaba que nos pasa preguntando a nuestra... con este mismo tema, que ayer escuchaba a la subsecretaria de Salud y decía, no, ya estaba hablando de la nueva medida, decía, no, pero es que estas nuevas medidas están para poder mejorar el turismo en Chile, porque si bajamos la mascarilla, no, sí es cierto, existe un efecto si tú bajas las medidas que no necesitas, qué sé yo, PCR, mil cosas, la Ah, gente por el tema de que se deja de ser obligatorio el uso de las mascarillas, de salvo en las los centros de mascarillas. salud, y que se elimina el pase de movilidad, Claro, entonces ella va y dice lo los siguiente, aforos. porque con esta alza del dólar es muy buena para Chile, porque los turistas No, pagan más caro y dejan más plata. Gracias. Yo decía, seré yo, señor, que al ser abogado no cacho nada y No, que El ella dólar está no está diciendo algo muy... Para bajado, nada, no bajó el Grace. dólar ayer. No, O sea, pero a lo sigue que yo alto, voy, pero había bajado. no, Bueno, pero a lo que yo voy que el turista viniera a pagar con un dólar más caro era mejor, pero si la vida está Yo creo que cara al al revés, nivel pues del no van dólar, a entonces, venir, po, ¿o no? no, sí, claro, eso no o lo... sea, yo cuando le escucho decir esto, yo digo, ¿será una cámara escondida? La Bueno, señora estará hijita, haciendo no, de una forma pero si el sarcástica, ministro de irónica. Economía, Punera, te dice lo que te dijo, ¿qué más le pedía a la ministra de Salud? Es que, claro, po. Si la ministra Sí, de- pero es que a lo que yo voy, que esta suerte de ya no son errores no forzados, como dicen en el tenis, sino que ya te prometo que, mira, cagarla de vez en cuando está bien, pero esto ya es diarrea coriónica, weón. Sí, es que es una cosa horrible, perdónenme el francés, pero es que ya me superan. Sí. No, sí, es son la verdad. prueba de que todo es posible. Y yo creo Sí, que no, hacen que no. el sueño Mira, de cualquiera puede ser realidad. la estupidez humana no tiene límite, eso es cierto, absolutamente. Claro, puede ser. O sea, queda en evidencia al menos
que uno legítimamente puede decir que hay una falta de preparación mínima, digamos. Como te digo, Por eso, yo si algún decirlo economista decirlo viene y me elegantemente, digamos. dice, si algún le falta economista viene y me dice instrucción. lo contrario, yo podría estar abierta a escucharla, pero así como me suena al principio decir que el dólar alto nos beneficia, no sé. Bueno, pero el ministro, No, para el ministro del subsecretario de Economía o el ministro de Economía, ¿qué fue lo que dijo del dólar? No, A que no nos influía porque compramos en peso. sí, no, por Sí. eso. Ya, O sea, entonces, o sea, después de eso, yo- ¿qué le pedía esta yo- otra? yo me acuerdo eso, cuando eso yo me hasta acuerdo entra en la cuando- PSU. Qué terrible. claro, perdón, en La Paz, Laura. La PAES Actualízate. también entraba en la Actualízate, PSU. Laura. Bueno, es que estos deben haber dado la PSU, no sé. O Oye, la yo di la aptitud. aptitud académica. así que más Yo di la No, no, PSU. los ministros. Ah, los ministros. Ah, sí. ¿Qué voy a decir? Yo me acuerdo cuando reporteaba economía, que alguna vez reporté economía, que nunca fue muy fuerte, ¿no? Pero alguna vez tuve que reportear. Yo me acuerdo que siempre en la reunión de pauta decían, los editores, en fin, decían, a lo único que les beneficia que el dólar esté alto es a los agricultores. Sí, es verdad. ¿Y sabes por qué o no? Sí, po, Yo lo, por favor, cuéntelo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando ellos tienen a ellos les liquidan. A ver, tú exportas la fruta y te liquidan en dólares. Entonces, cuando sube el dólar, evidentemente tu liquidación en pesos va a estar mejor porque por la subida del dólar. Eso es. La divisa. Sí, La eso es. divisa. Así funciona, exacto. Que no es lo mismo que la playa y piscina. Claro, Por si Lo acaso, mismo para que aclararlo qué. acá, porque el gobierno puede tomarlo. claro. Que no Capaz es lo que diga mismo que se va a ¿qué, Ibiza. Grace? Ibiza, ya. Claro. ¿Ustedes por eso te conocen digo, Ibiza? Hoy no, ¿Ibiza? pero ganas tengo. No conozco Ibiza, no, para nada. Oye, a propósito de lo que estábamos hablando, ¿ustedes están de acuerdo? Igual es flaca ella. Un comentario tal Desatinado. vez. No, un comentario tal Deconstrúyete, eso no vez se habla ahora. sonó un poco Exactamente. gay. Sonó un poco gay, sin prejuicio de que yo no tengo problema con Tampoco lo se gay, dice pero eso, Felipe. yo soy heterosexual, pero sonó gay. Me vale peor. Porque, no, sí sé, pero bueno, pero se entiende el concepto, pero muy flaca Cayetana Álvarez de Toledo, esta Sí, la embarró. diputada del PP, Sí. Estupenda la que mujer. dijo algo, No, que se dijo opina el algo bien reportaje. interesante, dice, nuestra democracia está libre de un brote adolescente, lo importante es que sea breve y sin secuelas, ninguna democracia está Eso, libre de un ninguna. brote adolescente, lo importante es que sea breve y sin secuelas. ¿Será que estamos en un brote adolescente de nuestras autoridades? Sin prejuicio de, no te quiero ofender, Laura, tú que eres Sin adolescente. insultar a los adolescentes, por favor. Más encima todavía. No era mi intención, Mira, pero habló- Tomar en serio. Habló de la apariencia física, de la condición u orientación sexual y además de la adolescencia. Te caíste, pero mira, pero. yo ¿Cómo siempre, fundar a Felipe en 3 segundos? yo siempre he dicho que, por ejemplo, si yo encuentro buen mozo a Juan Francisco Maquena, que lo encuentro, y eso que ni ha hablado de sus piernas, y yo Está encuentro flaco el hombre, ¿ah? muy Delgado. muy atractivo a Alberto Lavé, ni hablar del perfil Latin Lover que tiene la Isla Ureta, y no quiero seguir, yo creo que tiene más valor desde mi vereda heterosexual. Porque, por ejemplo, si lo dice la Ignacia, lo dice la Grace, o lo dijera un homosexual, tendría una carga hormonal de por medio, en cambio lo mío no. Po. Entonces yo encuentro que es más valorado decirlo, ¿o no, Laura? Para nada. ¿No? Muchas gracias. Yo creí que... La Laura tenía te un- No, gusta pararte porque, y cerrar porque la pantalla. ¿cómo se llama esto? A ver, bueno, es netamente un tema generacional y yo creo que aquí se evidencia. A mi generación le molesta mucho el tema de opinar del cuerpo ajeno, al menos que yo te lo pregunte. Y el claro. tema, porque es distinto que tú hubieras dicho, es muy flaca, es alta, no sé, chilena, donde tú estás describiéndola, pero tú dijiste que a propósito es muy flaca. Es decir, tú emitiste una Sí. opinión sobre Ahora, su Pero cuerpo. me carga, Laurita, es que lo pasa es que a mí me Laurita. carga la gente flaca y joven. Mira, Laura, yo voy a ser súper impopular en lo que te voy a decir. Pero hoy Adelante. día yo siento que tu generación es muy grave para algunos temas, muy laxa para otras, y esto ya me van a pegar, pero
como que está de moda ser feo en tu generación, como que las cabras Pero usan cosas para fearse, la belleza como es que tú subjetiva. mientras más repulsiva eres, más con La ganas belleza- de protestar te sientes, ¿Viste no lo que sé, dijo la de Laura? repente La es belleza agresivo sub- ese comportamiento. La belleza subjetiva, si no preguntan a la señora de Adrián y los dados negros. No, Ah, sí, está bien. Sí, mira, billetera Cada uno mata con sus galán, cosas. si eso está clarísimo, pero, Sí. Oye, pero- el Mira, problema mata es que hay niñas que Y son mira, muy y lindas. mira lo que hizo el desgraciado de la Fuente. Imagínate, Desgraciado. Una mujer estupenda oye, como la mira, Angélica si le Castro. son, Oye. si le son infieles a Angélica Castro, ¿qué me queda a mí, flaco? No, Y dele, pero no es culpa de Angélica Castro que le sean infiel. no, por Grace. supuesto. Por Oye, pero supuesto, Que yo le le por voy sale a- yo le voy infiel. a- Que le Oye. sale infiel, o sea, al marido le salió infiel, por favor, Laura. Claro. Lo llevó como al avión, médico ibas y le como dio un avión. jarabe. Le salió Se le el pasó la infiel. enfermedad. No, pero no es su culpa, a eso voy, como No, pues, por todos supuesto que no. merecemos respeto a Grace. No, Oye, mira, también hay que la decir primera, que Cristian de la Fuente es estupendo. la ¿ah? primera vez netamente es culpa del culpable. La segunda es Hay mía. que decir que Cristian de la Fuente es Bueno. estupendo. ¿ah? Yo también lo digo de la vereda de la heterosexualidad, pero es estupendo Cristian de la Fuente. Es guapo, es guapo. Oye, pero yo les voy a contar. Esto Más que estaba pesado que yo, contando el weón, pero este otro tema, pero yo estoy hablando de lo físico, de su, Bueno. digamos, Oye, déjenme contarle una cuestión. La Perdón. Laura estaba diciendo que ahora a la generación de ellas no les gusta que la gente se refiera al cuerpo, ¿no es cierto? A decir si es flaca, feo, gordo. Ya. Bueno, mis hijos son súper galantes y siempre son de los que les dicen, oh, que estás bonita, que te queda lindo el pelo. Y le pasó en una de estas juntas a una chiquilla que estaba, mi hijo acaba de cumplir 25, y se le veía, andaba como con un peto y se le veía como la guata, ¿ya? Y le dijo, ¡oh, que te queda bien! Se te ve linda la guatita. Ese fue el comentario. Concha del loro. No le hablaron más, le hicieron la ley del hielo. Funao, funao. Tuvo que Exactamente. pedir perdón casi de rodillas. La Funao. chiquilla dijo, ¿qué te has creído de decirme eso? Pero le dijo, pero si te estaba diciendo que te veías bonita con lo que estaba, tenía- con tu y tenía guatita. estrías la niña, pero no importa, igual la encontró bonita él. Y dele, las estrías son normales. Ah, perdón, ¿no? perdón, disculpa. Lo Laura. perdimos, lo perdimos. Oye, Increíble. Me Aquí, gusta la este es estría, el mira. capítulo más controversial que A yo mí he me visto. gustan las estrías y las cicatrices. Mira, no sé gusto. ¿qué pasa? Oye, pero para que Me veáis alegro. lo que Pero le ahí pasó tenía a un mi ejemplo. pobre Cristiano. Ahí tenía un ejemplo vivo, pues Ignacio. Así están las cosas. Oye, pero te juro que llegó con hipo a la casa porque están acostumbrados de que de repente son, para conquistarse una chiquilla, ¿qué le decís tú? Que eres bonita o algo, no sé, no tengo idea, no sé cómo lo harán ahora. Que tiene Pero- linda Ponís la mirada. historia, le dais la Yo creo historia que se por mandan todos un lados. emoticón. Que tengo No un se amigo dice mío una vez le dijo a una. Entonces es que un amigo mío le dijo El una vez a una emoji. niña que tienes linda mirada y se enojó la niña porque era turnia. Y no es broma. Claro, que no sabía qué decirle, pues entonces le dice, oye, que tienes linda vamos a mirada, y la pasar a la niña sabía que era un poco visca buena y se sintió mal. Bueno, queremos saludar a las personas que nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, H Radio, o en hradio.cl, Radio Cogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas, Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo, no solo en el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Omega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl también, Radio Ruta Norte, FM y Radio Manquegua. Y desde hoy, nos puede ver, ¡Ay, escuchar. sí! de hecho la Laura se hizo hasta bucles en el día de hoy, en nuestro canal de YouTube de Carta Ciudadana. Así Wow. que Suscríbanse, Suscríbanse. denle like. suscríbanse. Suscríbanse porque necesito dinero para ponerme votos. Grace Ahora- Salazar, Ay, un abrazo. ¿Sí? ¿Quieres Un decir algo? abrazo y no funen a Felipe en el canal de YouTube, No, por favor, por por estos favor, comentarios. Los no, a nombre de pido. mi generación, no me hago responsable por los comentarios de Felipe. Funado. No, pero Son oye, de yo estoy súper en responsabilidad de onda. ¿ya? quienes lo emiten. Yo estoy súper en onda, Laura. Súper en onda, súper en onda. Felipe Ignacia va a Castro, un perder 2000 abrazo. seguidores conoces esta bien. semana. Chao, se lo chiquillos. aseguro. Oye, estuvo entretenido. No pelamos muchas papas, pero estuvo entretenido. Laura, Sí, no. oye, encuentro que pelamos papa igual. Ya. Así. Que lo pasen bien. Esto fue Carta Los Ciudadana. quiero Nos mucho, reencontramos besitos. mañana. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Chao. ¿Y el guaso?